¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat y para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Este programa que lo hacemos ya desde hace 4 años con Mariano Carreras, colega y amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Mauro? Exactamente, arrancamos allá para las elecciones del año 2015, ¿eh? Exactamente. En el viejo estudio de TDC. Y ahora ya recibiendo este 2019, que también será un año electoral, un año que tiene muchas particularidades, muchas expectativas. Por un lado, justamente porque es un año electoral y por todo lo que se juega, por todo lo que se define, y por otro lado, también porque es un año donde venimos arrastrando una serie de problemas y todos los pronósticos dicen que lejos de ver algunas mejoras, esto se va a agudizar. Sí, exactamente. Bueno, se dio a conocer el informe del Banco Mundial en las últimas horas, donde dice que de todos los países del planeta, Argentina ocupó el lugar número 4 en retracción económica, en recesión en el año 2018, detrás de la Guinea Ecuatorial, detrás de Nicaragua y de Venezuela. En cuanto a riesgo país, bueno, segundo después de Venezuela. En cuanto a inflación, cerquita de Venezuela. Así que el temor del 2015 que tenía el presidente electo Mauricio Macri de que nos parezcamos a Venezuela, bueno, sí, pasamos a parecernos mucho, pero con los peores indicadores de Venezuela, ¿no? Sin duda, creo que esto que definís es claramente así. Hemos adoptado una modalidad en estos días de poder rever la manera de encontrarnos aquí en Mesa Redonda Debate, de poder tener una charla más personalizada, más profunda, con algunos actores de la política de la región, que tienen obviamente un peso en la región, pero también en la provincia y en el país. Y hoy en ese marco vamos a dialogar, a mantener una conversación con el diputado Gabriel Real. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. En un año con un escenario complejo pinta, ¿no? Pensaba en lo presupuestario a nivel provincial. Ya sabe la provincia que no cuenta con subsidio al transporte de la nación, sabe que no cuenta con el subsidio en las tarifas de electricidad, que va a pasar algo similar con las tarifas de gas. Digo, ataja penales la provincia por todos lados, pero también te quedas sin caja en un momento. Sí, sí, algo ha sido el desafío de este gobierno del Frente Progresista todo este tiempo, y más que nada desde que asumió el gobierno nacional, que cumplió en diciembre 3 años, es precisamente, y recuerdo una frase que la escuché por primera vez cuando empezaron los problemas agudos de todo lo que es la metalmecánica en la ciudad de Firmat, y nuestro ministro, un lujo como ministro de la producción, Luisito Contigiani, hoy diputado nacional, él le decía que la sagacidad o la inteligencia de un gobierno, en este caso del Frente Progresista, era ver de qué manera se generaban desde el Estado provincial, desde los recursos que tiene un Estado provincial, que no tiene banco de Santa Fe para generarlos, generar políticas anticíclicas. Y bueno, yo creo que el mejor ejemplo de la diferencia del modelo para exportar, que es el gobierno de la provincia de Santa Fe, son las cuestiones que tienen que ver, como bien vos decís, con el presupuesto. Cuando en los números del presupuesto de Santa Fe de ninguna manera se relega la educación, de ninguna manera se relega la ciencia y la tecnología, donde no se para la obra pública, bueno, si miramos ni hablar con lo que significa la asistencia social y la situación precisamente de la gente que más problemas tiene. Cuando vos mirás el presupuesto nacional, es quita, poda, en todas cuestiones que son sensibles para la calidad de vida de la gente. Pero ahora, por ejemplo, digo, la nación corta el subsidio al transporte y la provincia dice, bueno, nosotros podemos bancar la mitad de esto. Así que Pablo Jukic, el secretario de Transporte, anunció que el 20 o el 25 de enero sube 35 pesos el precio del pasaje interurbano. Por ciento. 35%, perdón. Viajar de Firmat a Rosario va a costar más de 350 pesos, desde Venado a Rosario 480. Digo, está llegando al límite, la provincia se está quedando sin caja, no para recaudar. Y realmente estas políticas o esta forma de gobernar que conduce, tendríamos que también pensar a qué conduce estas cuestiones, porque acá pareciera que todo apunta a reducir el déficit,
pero como si eso fuera una solución en sí misma, y no es una solución en sí misma, porque si se soluciona la cuestión, que es muy difícil, el déficit, con la cantidad de dinero que se dedica exclusivamente a pagar, a dejar de tener ese déficit y a pagar intereses de la deuda y a no generar nada de lo productivo, si a eso le sumamos la realidad de que no es casualidad que las pymes desaparezcan como están desapareciendo, que se hayan perdido 120.000 puestos de trabajo en este tiempo. Entonces la pregunta es, pero que son cuestiones básicas y que yo las quiero simplificar de la mejor manera para que el ciudadano que está escuchando analice las cuestiones. Si cualquier emprendimiento económico, ya sea de servicio o productivo, si uno tiene un capital, un dinero, y ese dinero lo pone en el banco, y con las tasas que tenemos te genera el 3 o 4% mensual, ¿a quién se le puede ocurrir que puede haber algún emprendimiento productivo? Cuando tenemos un anuncio como el que sabemos de que está prácticamente la economía ni siquiera mesetada, sino parada, con comparaciones interanuales, que hay caídas del 5, del 7, cualquiera de los rubros que vos puedas imaginarte. La verdad que pensar que exclusivamente porque algún sector, en este caso sería el del agro, donde Santa Fe va a aportar 90.000 millones de pesos a esa caja nacional sin ningún retorno, que eso solo va a generar que la economía rebote. Yo la confianza que tengo es que más abajo pareciera que no se puede caer. Ahora, ustedes, digo, desde diputado aprobaron que se le cobre un impuesto a las cerealeras que exportan, y el Senado le bajó el pulgar, no lo aprobó. Y Lipchi no lo envió a extraordinaria. Bueno, son cuestiones... ¿Por qué digo? Parece un doble juego eso. No es doble juego. O sea, son cuestiones que... de ahí va a salir la plata para subsidiar el transporte, por supuesto, que no nos venga un aumento más a nosotros. Por supuesto. Son cuestiones que diciembre terminaron las extraordinarias, digamos, y ahora hay que definir qué temario va a haber. Estamos a 6, 7 de enero, 8 de enero. No es que eso es así. Pero en diciembre podía enviar se están definiendo temas. Bueno, fue todo en un mismo tiempo, un fin de año complicado. Vamos a creer que la vocación básica y elemental, donde tuvo prácticamente unanimidad la Cámara de Diputados, de que ante un problema gravísimo que vos estás planteando, que es precisamente para el estudiante, para la familia, para el que tiene que viajar y demás, buscar un subsidio, y donde a 20 empresas, que son las que más recaudan, se les pide una contribución extraordinaria, bueno, vamos a creer que, quiero creer, porque si no sería muy complicado, que el Senado tendrá que estar a la altura de las circunstancias y avanzar con esta ley o con otras leyes que están en el Senado durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué esa asimetría que se da muchas veces entre diputados y senadores que parecen estar tan lejos o viendo provincias tan distintas? Recién esto que decía Mauro, una iniciativa que son monedas, lo que representa para las cerealeras, que sale con impulso desde diputados, con la posibilidad de que también las entidades bancarias hagan un aporte, y llega al Senado y no pasa nada. Y recuerdo un proyecto tuyo que hemos hablado infinidad de veces para hacer la información pública, para hacer la información pública y que eso trascienda, y también estaba la ley de paridad, digamos, y entonces parece que hay dos provincias, una provincia que ve diputados y otra provincia que ve el Senado, digamos. Una cámara progresista y una cámara conservadora. Claro, pero con una diversidad que no tiene que ver netamente con los partidos muchas veces. No sé si coincidís en eso, Diego. No, yo obviamente que sí. O sea, yo creo que desde ya nosotros históricamente y en las reformas de la Constitución que se intentaron siempre hemos planteado la unicameralidad, porque no creemos que esta representación que hoy se tiene, que ni siquiera es política, sirva para el mejor objetivo. El mejor objetivo es que las mejores leyes salgan, y una vez que salgan las leyes hay que instrumentarlas, porque es una cuestión que tenemos que hablar de eso. Vos haces referencia a una ley que es elemental y básica, y que es la Ley de Información Pública, y que tiene su correlato con lo que se hizo a nivel nacional. A nivel nacional
Se pusieron de acuerdo, Cambiemos y Unidad Ciudadana sacaron una ley de derecho a la información pública. ¿Cuál es la estructura de la ley? Que haya responsabilidad política para contestar todas las cuestiones. La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que parecerla, y cuando uno maneja dineros públicos tiene que tener esa posibilidad, el ciudadano, de enterarse de todo. Entonces, ¿qué hicieron el orden nacional? Crearon un instituto, sería el Instituto de la Información Pública, con un funcionario político, o sea, alguien que no tiene responsabilidad política, el que tiene que contestar es un funcionario. Si no sirve, lo sacamos y ponemos otro. No tiene autonomía porque se la puso, se la delegó en la jefatura del ministro. Entonces, ¿qué significó con esa ley que parecía un avance? La nada, durmió, murió. En el Senado es lo mismo, en el Senado de Santa Fe. Nosotros aprobamos una ley que es sencilla, que cambiaría las prácticas políticas, que muchísimas de las cosas que hemos visto a lo largo de los años y que tiene que ver con la transparencia, con la claridad, la aprobamos por unanimidad. En este caso, yo lo cuento, pero bueno, vine a cota de qué es lo que pasa en el Senado, vine en función de eso. 7 medias sanciones por unanimidad. Pareciera que no se entiende que en la época del oscurantismo, pareciera que los senadores no entienden que en la época del oscurantismo, del no mostrar qué hace uno con los dineros públicos, se terminó. Ya la sociedad exige y reclama otras prácticas políticas. Termino la idea. Mandamos la ley por unanimidad 7 veces, durmió infinidad de cuestiones y ahora hace un año que está esa ley ahí. ¿Qué hizo el Senado? Manda otra ley con el voto de varios senadores y de todos los partidos, manda otra ley donde solamente se aplicaría para el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo no. Bueno, la verdad es... Con todas estas leyes que decís, digo, en el buen sentido de la palabra, ¿vos no tenés negociaciones con tu parte, que forma parte del Frente Progresista, digo, Lisandro Enrico, del Departamento General López, Oscar Pironi al mismo palo? ¿Hablan entre ustedes? ¿Le preguntan, che, por qué no sacan esto? ¿Qué pasa? ¿No prueban ninguna? Nosotros tenemos coincidencia en diputados y si no se trabaja para construir esas coincidencias. Bueno, evidentemente hay, no sé si llamarle espíritu de cuerpo, que en el Senado, de que hay determinadas cuestiones que son infranqueables. No es el único caso. Y esta es una cuestión histórica. Por eso, evidentemente, ¿cuál es la función del periodismo? Y la función del periodismo es decir, bueno, preguntar esto y que la gente se entere por qué una ley fundamental que cambiaría las prácticas políticas muere en el Senado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dicen los senadores? Estamos hablando de una ley que tiene primero, el mundo funciona así, no es una cuestión que estamos planteándola y la traemos de los pelos y demás. Segundo, sindicato de prensa ha sido de la lucha. Esto empezó en el año 2001, empezamos a plantearlo. La verdad que la respuesta la tienen que dar los senadores. Yo ya he dicho, he planteado, he manifestado la posibilidad. Yo les pregunto a ustedes, 50 diputados, 7 veces por unanimidad. No se ha discutido ni una coma que estuviera mal o que estuviera... Y que estamos hablando de básicamente que todos municipios, hay infinidad de municipios, inclusive el gobierno de Hermes Wiener hizo un decreto para que se tuviera acceso en el nivel del Poder Ejecutivo. Pero ¿y con otros poderes qué pasa? Los municipios la mayoría tienen normas de este tipo que permiten el acceso a la información. Aparte de lo que es público, voy a decir una redundancia, es público. Si uno quiere manejar las cuestiones públicas como si fueran cuestiones privadas, está equivocado, no puede estar... ¿Y por dónde pensás que pasa el temor? Porque si se frena es porque hay un temor a que se conozca algo. No, me imagino que es no clarificar y plantear cómo se utilizan los dineros públicos. Me imagino que tiene que ser eso. No veo otras contraindicaciones, pero no pasa solamente por el nivel de subsidios, por el nivel de aportes y demás. Pasa por las contrataciones, pasa por absolutamente todo. Digo, si uno hace las cosas como corresponde, si cumple con la ley, si hace un llamado a lo que sea, por ejemplo, una licitación cumpliendo todas las cuestiones, ¿cuál es el miedo de que todo eso no sea público?
Y además es un terreno, como digo, es redundante, pero si es público, no hay lugar para esconder esto, ver cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Yo creo que en Santa Fe, en La Nación también, porque, digamos, para mí fue un acuerdo entre el gobierno que estaba y el nuevo. Recuerden ustedes que una de las cuestiones que se discutía y que el senador Giustiniani lo logró ganar en la Corte Suprema de Justicia, era el acuerdo YPF-Chevron. O sea, acá llegamos al extremo de que unos funcionarios, en este caso YPF, hacían un acuerdo por 50 años de nuestras riquezas y nadie se podía enterar qué es lo que hacían, así sigamos con los sueldos que tenían y demás. Bueno, todo eso parece una verdad, es una verdad de perogrullo, pero evidentemente choca con ese espíritu de cuerpo o esa actitud que tienen los senadores, y yo no hablo ni de Juan ni de Pedro, de no avanzar con esta ley. Y al contrario, avanzar con otra ley que era... En La Nación pasa lo mismo, digo, parece. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Gabriel, este año 2019 se van a cumplir 12 años de gestión provincial del Frente Progresista. Y bueno, uno cada vez que llega este tiempo, uno también a veces tiene que hacer un balance. Siempre creo que es más fácil pensar, sobre todo porque sos parte del Frente Progresista, qué es lo que le ha dado el Frente Progresista a la provincia, y que me gustaría que sintéticamente me lo cuentes, pero también quisiera que me digas qué es lo que no le pudo dar todavía el Frente Progresista a la provincia de Santa Fe, digamos, cuál es la deuda que tiene este frente con la provincia desde tu mirada. Bueno, yo creo que lo que le ha dado es un gobierno que vino a reemplazar 20 y pico de años de gobiernos que no eran progresistas, como los gobiernos anteriores del Partido Justicialista. Yo creo que hay muchas cuestiones positivas, las cuestiones positivas las podemos ver, también hay cuestiones negativas, que es bueno hacerse la autocrítica y hacerla la autocrítica. Creo que hemos tenido un gobierno que en materia de salud pública es un ejemplo, y las pruebas las tenemos a la vista, viendo cómo en un caso inédito entre todas las provincias y el Estado Nacional se han podido construir los hospitales que se han construido para beneficio de los ciudadanos. Creo que en esta última etapa, hablo de los últimos 2 años o 3 años, en el gobierno de Miguel Lichert se ha avanzado muchísimo con una asignatura pendiente que es la obra pública, que significa caminos, que significa acueductos, toda la obra pública que hace mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Creo que en el DEVE, no obstante que creo que se está haciendo mucho, pero en el DEVE me parece que el tema de la seguridad es un tema que evidentemente es un poco difícil medir qué es lo que está haciendo uno, porque a la vez que se complejizan cada vez más las situaciones personales, obviamente con el tema de este nuevo fenómeno público y social, que es el tema del narcotráfico, vos tenés los contraindicadores. Yo digo, ¿cómo será de malo el gobierno nacional para la percepción de la gente, que no obstante ver que tenemos problemas gravísimos de inseguridad, no solamente en Rosario ni en Firmat, sino en el país, que la ministra que mejor mide es la ministra de Seguridad de la Nación? ¿Cómo será de malo un gobierno que que tiene, si se quiere, a lo mejor una forma de actuar acorde marketinera, acorde a lo que la sociedad está demandando, pero que obviamente por lo que vemos todos los días sigue siendo un problema? Y yo digo que si algo no se tiene que hacer es politizar la cuestión de la seguridad, porque la cuestión de la seguridad es el reflejo de lo que está viviendo la sociedad. La base fundamental de los problemas de seguridad que tenemos en el país, agudizados ahora en este tiempo, tiene una raíz que es causal. O sea, las inequidades, las diferencias que se dan, la falta de posibilidades, son el caldo de cultivo para los problemas de inseguridad. Después estará el delincuente que, a pesar de tener un buen pasar económico, se dedica por profesión a delinquir. Gabriel, digo, por un lado, uno observa que en distintas provincias creció la inseguridad, pero también observa algo que va de la mano, o no a veces, que es el narcotráfico. En otras provincias no creció como creció en Santa Fe, y ese sí es un problema, digo, de la provincia, porque
se potenció en los últimos 10 años, 10, Sí, 12 años, digo, yo te diría, con la gestión, digo, de yo te diría que yo socialista. no sé si los rótulos son tan así, o sea, acá... Y no es solo que crece el narcotráfico, sino que, digo, hay poderes de Estado que fallaron, porque las inversiones inmobiliarias que hizo el narcotráfico en Rosario es impresionante, impactante, digo. En todo el país. Bueno, digo, entonces fallan, digo, porque ahí se meten abogados de guantes blancos, escribanías de guantes blancos, y también algo está fallando que alguien no controla, que todo eso posiblemente, esa guita. Por eso te decía que en el debe está, pero un problema que no lo centremos como que vinieron todos acá. Este problema está en todos lados, y si no vayamos a Puerto Madero y vas a ver quiénes son los que hacen las inversiones. Esto, decir el problema lo pasan los otros no es una defensa, es digo contextualizar que es un problema general, que es un problema mundial, y ahí también voy a lo otro. Vos, ¿cómo combatís esto? Bueno, primero con políticas serias, segundo, con políticas serias y en serio, segundo, depurando todos los que tienen que actuar en ese tema. Acá el gran cuento durante mucho tiempo fue que como era una cuestión federal no se podía actuar. Y si querés yo te puedo dar ejemplos de vida, de situaciones de la ciudad de Firmat, de las situaciones del departamento, donde evidentemente eso era utilizado, y ahí sí creo que siempre hay una responsabilidad política al final, que se utilizaban estos elementos para decir no podemos actuar y demás. Y el narcotráfico, y la prueba la tenés en 4 o 5 meses de actuación del juzgado federal, en serio que está actuando Menado Tuerto, el narcotráfico está asociado a 7, 8 delitos que los conocemos todos. ¿Cómo puede ser que a una persona común, cuando tiene que comprarse algo y demás, tiene infinidad de controles de DGI y demás, y todos estos personajes, delincuentes y demás, no tuvieron ningún problema? Hay connivencia, hay todo un sistema corrupto que viene de hace mucho tiempo, donde evidentemente las decisiones políticas, las políticas en ese sentido, son las que pueden conllevar a achicar eso que es una realidad en todos lados. Acá hay países que desaparecieron, que están volviendo, como México, se quiere como Colombia, producto de esta situación. Puede decir en el medio, y hubo una falta de actitud, y posiblemente tiene que haber habido una falta de actitud de afrontar, pero no el problema de Santa Fe, es el problema del país. Pero digo, el porcentaje de homicidios per cápita de Rosario o de Santa Fe, producto de la narcocriminalidad, es el más alto del país. Eso no hay duda. Bueno, y la pregunta es, ¿eso es porque se está actuando o porque no se está actuando? Te pregunto, si en otros lugares no se actúa y siguen trabajando todas las organizaciones sin ningún tipo de problema y todo aceitado... Son entre bandas, ¿no? La pregunta, bueno, no, pero ¿y por qué hay problemas entre bandas? Porque se están descabezando bandas. Fíjate vos, tuvo que venir un juez discutido y demás, que el que avanzó con el tema de los monos, porque la justicia federal... Yo puedo dar ejemplos. Acá en 2 o 3 oportunidades la justicia federal tuvo respuesta. Te hablo hasta el año 2002, 2003, porque he sido yo partícipe en su momento con Carlos Torres, intendente. Después, bueno, fue una cosa que pareciera que había una asociación de la justicia federal con todos los que vendían, por ejemplo, en la ciudad de Firmat o en la región. Bueno, ¿hay responsabilidad? Y sí, hay responsabilidad. ¿Se está tomando la cuestión? Yo creo que sí. A lo mejor uno podrá plantear, bueno, pero habría que hacerlo de otra manera. No creo de ninguna manera que... Vos fijate una cuestión, el delito de los menores. Y la verdad yo me sorprendo, porque como cualquiera de todos nosotros que consumimos la realidad y demás, yo creí que era un fenómeno, es un fenómeno que tiene mucha visibilidad pública. No es lo mismo que sea un chico de 14, 15 años, como nos pasa en nuestra ciudad, que delinque, lo toma el juez de menores, intenta interpretar, muchas veces intenta interpretar lo que es la ley, el interés superior del niño, y toman una decisión equivocada para mí, pero con sus facultades. Entonces eso se ve. Ahora resulta que he leído, ha sido uno de los temas que ha tratado de poner este gobierno nacional marketineramente en la discusión, resulta que los delitos cometidos por menores no superan el 7%. Claro. Entonces, si no superan el 7%, ¿está el problema ahí? Sí que está el problema ahí. Pero no son el gran problema.
¿Te quedas un rato más? Sí. Estamos charlando con el diputado provincial del Frente Progresista Cívico Social, Gabriel Real. Damos una pausa comercial y seguimos en un rato nada más con Mesa Redonda Debate. Come out tonight. Said, hey, little lady, maybe, baby, it could be so right. It was La Plaza Rivadavia es nuestro símbolo. Es la muestra de cómo somos y cómo queremos ser los firmatenses. Por eso la estamos remodelando, la estamos mejorando, pero sin olvidarnos de su esencia, de su historia, pensando en nuestro futuro, en el futuro de Firmat. Esto nos enseña a nosotros mismos la intención de querer seguir creciendo, de seguir mejorando todos los días. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Juntos, hacemos. En 2 horitas en mi oficina. Sí, jefe. En 2 horitas, sí, no lo llego. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En el servicio de pediatría del Sanatorio Firmat, además de contar con un espacio exclusivo ambientado para los niños y excelentes profesionales, sumamos nuevas especialidades para una atención integral y de excelencia para nuestros hijos. Neurología, nefrología, neumonología, gastroenterología, endocrinología, cardiología, psicología y alergia e inmunología. Alvear 1130. Ciudad de Firmat, teléfono 03465 42 6500. 100. Sanatorio Firmat. Sabemos cómo cuidarlos. Navega a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampacom. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate, seguimos charlando con Gabriel Real, diputado del Frente Progresista Cívico y Social, en un contexto donde analizamos lo que pasó y también este 2019 que va a ser de elecciones, don Mariano. Exactamente, pero hay algo que me quedó dando vueltas y que hemos hablado en diferentes oportunidades con Gabriel y que me parece está bueno poder traerlo nuevamente a esta mesa, porque es algo que en su momento se habló, después dejó de hablarse, estábamos hablando antes de ir a la pausa del tema criminalidad, el tema narcocriminalidad, que es un tema que sigue vigente, que quizás
no tiene tanta pantalla, o otros problemas que tiene hoy la sociedad hace que se vean, pero que no sea el único tema. En algún momento, Gabriel, vos planteaste la posibilidad de poder avanzar hacia un marco legal de algunas sustancias para tratar de visibilizar, de saber cuál es la situación y a partir de ahí poder intervenir. Eso es algo que se ha dejado de hablar prácticamente en la Argentina, diría yo, en este tiempo. Y quiero saber, bueno, si seguís pensando lo mismo, seguís viendo lo mismo hoy, tenés otra mirada a partir de algunos hechos que se han dado. No, primero que lo que yo planteo, que fue un poquito antes que el ministro de Seguridad de Cristina, y vos sos mi testigo que yo te planteé eso antes, el abordaje de la problemática del consumo en el mundo, partamos de la base que 4 de cada 10 personas consumen algún tipo de sustancia. Entonces es un dato de la realidad. El abordaje, digamos, lo que se pretende acá como nuevo, que es la mano dura, la narcocriminalidad, perseguir al que vende y demás, hace 20 años que esas políticas fracasaron, vamos a hablar de Estados Unidos por decirlo, y en algunos lugares que se implementaron hasta casi desapareció el Estado, como en México, si quiere, en Colombia. Otros países o que han abordado, digamos que la lucha, la DEA y demás, la dieron por vencida porque no hay forma. Entonces, ¿cómo se avanzó? Y bueno, se avanzó, ejemplo lo tenés en Uruguay, el ejemplo lo tenés en Holanda, Dinamarca, diciendo, bueno, hay determinadas drogas no tan nocivas, estamos partiendo de la base de que cualquier cuestión de estas son negativas para la salud, pero que con un control médico y demás, entonces como en la ley seca, ¿cuál era el tema? ¿El alcohol? No, el tema era toda la corrupción que estaba ligada a la venta de alcohol. Cuando terminó la ley seca, que se liberó esa cuestión, una de las cuestiones que era la relacionada con la corrupción de los jueces y los policías terminó. Entonces, digo, una forma de abordar con inteligencia, porque si no, o sea, si acá en este tema no se aborda la verdadera problemática, que es la necesidad que tiene la persona de consumir, no tenemos salida, porque un búnker sí, acá sacamos un búnker. En Rosario, a las 4 horas ya el búnker está instalado de nuevo. Hay que tener una política en ese sentido porque el ciudadano está mirando a ver qué hace el Estado. Pero hay que tener, yo digo, políticas mucho más que tienen que ver con la prevención, mucho más avesadas para tratar la cuestión. Y mirar experiencias de países. Miremos en Uruguay cómo se trabaja el tema, cómo regula el Estado, cómo intermedia y regula el Estado de la cuestión. Lo otro, para algunos será fantástico, será políticamente correcto, será marketinero, pero es un imposible. O sea, ¿cómo vos, ¿por qué hay consumo? ¿Por qué hay? Porque hay demanda. ¿Y la demanda de dónde surge? De esas 4 de cada 10 personas que consumen. Entonces, las cuestiones, en una cuestión que va a demorar, porque evidentemente es así, en un mundo que cada vez plantea más desigualdades y más inequidades, la cuestión es buscar de que esa gente esté incluida, esa gente, digo, de todo, porque no tiene que ver ni la clase social, ni la raza, ni nada, que esa gente, el Estado le pueda brindar una protección. Cuando digo protección es el acceso a la vivienda, al estudio, demás, cosa de ir sacando, y eso es la prevención, gente que si no cae en manos de lo que son los consumos. Y en el caso de los menores es mucho peor, porque la verdad, el esfuerzo del Estado, yo antes te decía, se hacen leyes, pero la ley realmente tiene sentido si vos la dotás de los recursos económicos y sabés qué querés hacer, porque vos podés poner una ley. Vos pensás que por una ley que diga 14, 15, 13, va a cambiar la realidad, no, es la implementación de esa ley. Entonces, digo, ¿les ha importado a los gobiernos la minoridad? Tenemos una ley, hoy no hay un código de protección juvenil o de legislación juvenil, tenemos una ley que viene de hace 40, 50 años. Pero digo, ¿no será producto de que a nadie le interesó ocuparse de los menores? Sí, cuando hablamos de menores estamos hablando de adolescentes y de niños. De adolescentes porque a veces el término menores entonces, también encubre cosas. Hoy es políticamente incorrecto. Ahora digo, ¿está tan mal que el Código de los Derechos del Niño
plantee como última instancia la institucionalización y que crea, la ley crea, porque después hay que verlo en la realidad, que el mejor lugar donde puede estar el niño es con su familia. Ahora, cuando funciona el Estado, donde hay lugares para que si no está con la familia pueda estar, cuando hay asistentes sociales, psicólogos que están viendo y apoyando al juez, diciéndole no tiene que volver con la familia porque en la familia le va a pasar eso, bueno, esa es la utilidad. Para eso hace falta dinero y decisión política. Si no, volvamos para atrás. Ustedes habrán visto no me acuerdo si se llamaba El Cotolengo, una película de cómo se trataba a los chicos y demás. Al chico vos lo mandás con problemas, por problemas familiares, por problemas de adicción y por problemas de delito y demás. Lo mandás a una cárcel, no lo cuidás como es la universidad del delincuente. Entonces está mal pensar que el Estado tiene que hacer ese esfuerzo para darle una segunda oportunidad. La primera se la tendría que haber dado cuando no se den las condiciones para que no se caiga en lo que significa eso. Y la segunda, ¿está mal pensar en eso? No. En el mientras tanto de todos los días hay que ver que cuestiones que irritan a la sensibilidad social, que no son solamente la de los chicos, los grandes también salen y demás, con una legislación que habrá que analizar algunas cuestiones para que, digamos, el que sabemos que va a delinquir y demás tenga la actitud de la justicia sea otra. Ahora, me parece que la cuestión no solo pasa por una ley, sino realmente tener la vocación y que realmente a los que están gobernando, en este caso estamos hablando de legislación nacional de fondo. La imputabilidad está en el Código Penal, o sea, estamos hablando de cuestiones que se tienen que decidir. Ahora, ¿se deciden para qué? ¿Para avanzar en serio? Digamos, si los dirigentes políticos no pensamos o no tenemos la actitud política de ocuparnos de un montón de cuestiones, pero de ocuparnos de darle una segunda oportunidad a un chico, la verdad no sé para qué sirve la política. En este contexto, ¿considerás que la ley que se intentó impulsar desde el Senado, Lisandro Rico, principalmente el narcomenudeo, para que la justicia provincial se haga cargo de las pequeñas causas de drogas, no ayudaría? Yo digo que toda una cuestión contextualizada en la realidad puede servir para... O sea, a la cuestión de fondo, no, porque la verdad, yo quisiera una ley que en vez de atacar al narcomenudeo, ataque al grande, porque si no es el cuento de la buena pipa. O sea, esto puede ser... y las condiciones que tenemos, yo antes les contaba los ejemplos de situaciones con la justicia penal o los fiscales y demás. Bueno, evidentemente es uno de los debes que tiene. Acá durante muchos años se ahorró con la justicia. No se nombraba porque... La verdad es uno de los debes. ¿Vos qué tenés que tener para que el ciudadano tenga derecho, acceso a la justicia? Y tenés que tener jueces, estructura y demás. Esa estructura no está, que tiene que ser especializada. Digo, en el mientras tanto, sin decir que eso no puede ayudar, pero no plantearlo como que con esto vamos a bajar la cantidad de consumo y la venta de droga, porque eso es una mentira absoluta que le puede caer bien a lo que escucha doña Rosa, que dice, bueno, esta es la solución. En el mientras tanto, habrá que ajustar algunas cuestiones, pero las causas son de fondo. Y la verdad, nosotros en la región, como en algún momento lo tuvimos con los tribunales federales de Rosario, tenemos en la región un juzgado que está actuando, para mi gusto, excelentemente. Y no solo está actuando las cuestiones que tienen que ver con legislación federal, que es el tema del narcotráfico, sino que el narcotráfico está asociado a infinidad de delitos de los que te puedas imaginar que son de competencia provincial. Te cité antes el ejemplo de los monos, ¿cómo los condenaron a todos? ¿Qué actuación tuvo? Es una segunda condena la que tuvo la justicia federal, fue la justicia provincial. Y haciendo alusión a lo que vos me decías, donde si vos tenés un dinero que tenés que de alguna manera hacerlo circular o blanquear y demás, está la prueba del delito. A cualquier ciudadano lo llama y dice, ¿usted dónde sacó este dinero para poder tener este tipo de operación? Así que yo creo que... No sé, digo, a lo que voy, digo, un dato que es concreto y que no se planteó mediáticamente en el marco del mega operativo que hizo la justicia federal, porque no habían llegado todavía los gendarmes especiales de investigación. A esta causa le investigaron 2 personas nada más.
O sea, ¿A cuál a la mega causa relacionada con droga, que hubo 24 allanamientos, detenidos. Digo, 2 investigadores hubo nada más. El fiscal y otro personal del juzgado federal. Digo, 2. ¿Te das cuenta, no? Ahora llegan 20 más, digo, che, ¿qué pasaba antes, viejo, también? Bueno, y ahí tenés el ejemplo. Bueno, ahí tenés el ejemplo. O sea, yo tampoco quiero... te lleva a pensar en Gabriel. Y bueno, sí, pero por eso yo tampoco quiero tener la responsabilidad de decir que, seguro, que se está trabajando para que esas situaciones no cambien, pero tampoco, o sea, yo si algo no voy a hacer o no voy a decir a esta altura de mi vida, algo que al que televidente o a la persona que sea políticamente correcto. Yo tengo 2 hijos, yo estoy pensando en qué puedo generar o en qué puedo ayudar para que mis hijos tengan algo parecido en su vida de lo que viví yo, como que vivieron ustedes cuando eran chicos. Entonces, ¿por qué voy a cometer, voy a avanzar en una cuestión? Aparte, no es mi opinión esto del narcomenudeo. El gobernador, que en su momento también votó en contra de esto, me dijo, y bueno, algo tenemos que hacer. Bueno, hay un problemita, hay 50 diputados que no piensan de la misma manera, entonces la verdad, no digo que alguna de las cuestiones que se plantean puedan servir, pero no es el fondo de la cuestión. Y digo, y el ejemplo está, se avanza, si se quiere, si cada uno hace lo que tiene que hacer, se puede. Vos hablaste de una y aparte hay que ir al caso particular. Vos hablaste de una mega causa. Vamos a hablar de la mega estafa. Bueno, la mega estafa. ¿Qué es lo que saltó a la luz? Independientemente del hecho, de los hechos puntuales, apareció que en algunos juzgados había más actividad que en otros, llamativo, que habrá que investigarlo, tendrá que hacer una auditoría de la Corte Suprema de Justicia. Pero también, ¿qué surgió? Que un juez que tenía una vara muy alta para la prisión preventiva, en este caso se le achicó la vara y dejó la libertad. Bueno, esos son casos puntuales. Entonces, ahí es donde yo digo que los que tenemos responsabilidad todos, porque yo no soy investigador, pero todos tenemos responsabilidad, tenemos que ir a corregir esas situaciones. Esos son los planteos que hay que ayudar y demás. Están todos libres hoy en día. Están todos en libertad. Además, pero yo te digo el primer fallo que tendría que haber sido aleccionador, porque además los antecedentes de ese juez eran al ladrón de gallina o al tipo que tenía un problema mínimo adentro. Resulta que los de cuello blanco, afuera. Es muy difícil en política, y esto digo, no te estoy pidiendo una definición personal, particular, sí una definición personal como un hombre de la política, como una persona que está desde la cuna prácticamente en la política. Es muy difícil cuando se está en política pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Digo, esta frase que se dice muy a menudo, que puede sonar, pero que en realidad muchas veces es así. Es como que vos inclusive en una función que cumplas o en el cargo que cumplas tenés que mostrar algo rápido, porque si no mostrar algo rápido no tenés cómo después venderle, entre comillas, al ciudadano la renovación de la confianza. Es complejo, digamos, desarrollar políticas, desarrollar planes que sean a largo plazo y que quizás no se vean hoy, sino que vendrán a agradecerlo o no, el que venga, digamos, dentro de 10 o 20 años. Bueno, yo creo que son dos cuestiones distintas. Una es, desgraciadamente, la política con Durán Barba y antes de Durán Barba está todo pensado, ganar las elecciones desde el marketing o desde decir lo que la gente quiere escuchar. Los ejemplos más claros, y que no quiero ser yo duro, aunque lo sea, con el gobierno nacional. El gobierno nacional me defraudó a mí, que lo voté, como defraudó a infinidad de ciudadanos argentinos. Y la verdad que lo que más me defrauda es la incapacidad manifiesta de gobernar y haciendo política. O sea, están más preocupados a ver qué le dice Durán Barba, de cómo pueden tirar la pelota afuera. Fue el divorcio antes, ahora es todo el tema de la imputabilidad. Están más preocupados en eso o en generar con Cristina una alternativa para la grieta que pensar políticas para adelante. A tu respuesta, a tu pregunta, digo, yo esa demanda, hay una inercia que te lleva a querer mostrar cosas, es cierto eso, es una inercia.
En mi caso particular, yo esa inercia la puedo haber tenido hace años atrás. Ahora ya te digo, cuando yo te digo que estoy pensando con responsabilidad qué hago, yo pienso en mis hijos, pero pienso en los chicos de todos. O sea, yo estoy convencido de determinadas cuestiones que las transmito y que vos me la habrás escuchado, que yo te lo he dicho en muchas oportunidades. Si acá no nos damos cuenta, el ejemplo más claro lo tenés con todo lo que significa en el mundo los 3.000 personas que están excluidos. Si vos el ejemplo más grave lo tenés con toda Europa del Este y todos los demás que hicieron las migraciones, que a un gobierno de una persona, una dirigente excelente, que para mí es la número 1 del mundo, que es Angela Merkel, casi le cuesta la elección, porque dijo en Alemania, recibamos a los exiliados. Si acá la cuestión alcanza solamente para que cuando veamos al chiquito que vimos ahogado, que lo vimos todo, que era un chico creo que de Siria y demás, y ahí nos vamos a condoler y no hacemos nada, la verdad, no estamos entendiendo lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Evidentemente, el poder, los poderosos, los que tienen intereses económicos, van a tener que entender que si no buscamos la forma, llevarlo a firmar, llevarlo a Santa Fe, llevarlo a Argentina, que de alguna manera los que más tienen que contribuir para que los que están fuera del sistema puedan estarlo y tengan posibilidad de tener un trabajo, de tener un estudio, de pensar en un futuro. Si no entendemos eso, yo siempre lo cuento, el futuro es El Castillo Maleville, que era un libro que yo leí cuando tenía 8 años, un castillo en el futuro donde el tipo vivía pertrechado, si vos querés son los barrios privados de hoy, y todo lo demás son mutantes los que están afuera. Entonces, si no entendemos que la gran política es esa, la gran política entenderla, es muy difícil. Bueno, yo trato de aplicarlo, trato que no me... Si algo me molesta es que me corran con las cuestiones que a lo mejor son políticamente correctas. Por eso hay personas que en su afán y accionar político, a mí lo que hacen normalmente me genera. Una de ellas es Bullrich. Bullrich, a nosotros nos hicieron sufrir apenas empezó este gobierno, a Santa Fe, con toda la cuestión de Rosario, eran todas operaciones y nos hicieron sufrir. La cuestión de que te mandaban o no te mandaban las fuerzas federales y demás, y es más, recuérdense que había una marcha de por medio y demás, y esperaron que se hiciera la marcha, pero la verdad, yo no comparto esa forma de hacer política. Sí. No, yo quería preguntarte, Gabriel, también por Firmat. Digo, vos sos legislador provincial, sos un tipo de la política, pero sos un vecino de Firmat, una persona que siempre anda a la ciudad, que quiere la ciudad, que trata de tener presencia en las instituciones. ¿Cómo ves a Firmat hoy en una ciudad donde tiene 2 empresas que cerraron en 2 años, otra que está atada con alambre, que es la empresa histórica y que ha sido uno de los pilares de la ciudad? Digamos, Firmat es ciudad por Basal y si no quizás hubiese sido un pueblo. Y otras tantas que están planteando que no saben qué va a pasar en 15, 20 días cuando tengan que volver a funcionar. ¿Cómo lo estás viendo vos a este Firmat del que sos parte? Bueno, primero decirte que comparto, independientemente de los calificativos que tuvieron con referencia a la dirigencia política de Firmat, que me parece que no son ajustados y que no son justos. Bueno, evidentemente es lo que veía ayer de la panadería que en La Plata cierra, que hace 70 años que hacen lo mismo y que no pueden aguantar más. O sea, compartir esa desazón y ese problema que en el caso de nuestra ciudad está agudizado por una cuestión histórica, de, como decís vos, la fábrica más emblemática. Si hay algo que se ha complicado es todo lo que significa la metalmecánica y con todo lo subsidiario, con un panorama que... Yo trato de no ser agorero y de dar mala noticia, pero ¿cómo hace uno para sustraerse y decir yo quiero decir la verdad? Que está complicadísimo, así que lo primero es entenderlo y está bien el desahogo y está bien, me parece en algunos casos injusto. Y más que nada por Lionel, porque hemos estado junto con otros actores políticos tratando de buscar y de conseguir todas las alternativas que favorezcan
a la pequeña y la mediana empresa. Y después, como te decía, al tener una cuestión puntual y situaciones que no se han dado, todo eso genera una situación en nuestra ciudad complicada, como ya la vivimos, a lo mejor vos todavía eras chico, no sé, pero en los 2000 la vivimos y bueno, y independientemente que la gente tuviera, el ciudadano tuviera el dinero para hacer algo, lo que imperaba era una amargura absoluta de ¿qué? De no saber cómo va a ser tu hijo para estudiar y demás, así que por eso que independientemente de que yo no quiero que al gobierno nacional le vaya mal, pero también creo que de lo que han mostrado una gran incapacidad para solucionar cuestiones, depende lo que nos pase a los argentinos y depende lo que le pase a Firmat. El intendente municipal podrá estar intentando estar en todas las cuestiones, se podrá desde la municipalidad ayudar, en mi caso como legislador, como diputado, todas las cuestiones sociales que puedo atender las atiendo y demás, pero eso no alcanza. La gente lo que necesita es trabajo, previsibilidad, tener los recursos para que el chico pueda ir a la escuela, tener el dinero para poder pagar, si no podemos generar esos recursos para el transporte, que ese chico se le haya duplicado lo que tiene que pagar. Yo no creo que sea incapacidad, creo que estaba todo perfectamente diseñado por la nación. Ser. Para mí incapaces no son para nada. Gabriel, te agradezco por venir y que tengas un buen 2019. Bueno, igualmente para ustedes y esperemos que las cosas cambien. Estamos llegando al final de Mesa Redonda de hoy. Gracias por estar como siempre del otro lado. Mariano Carreras, un placer como siempre. Un gusto, Mauro. Nos encontramos la próxima semana. Claro que sí, en 7 días. Chao, hasta la semana que viene. Hasta luego.